vamos a combinar dos temas que parecerían en un principio que son independientes del uno del otro, pero tienen cierto grado de combinación, que es el contrato de fideicomiso en sí, que encierra como acto jurídico, que tiene por fin inmediato producir consecuencias jurídicas, que es su definición, al ser un contrato, tiene ciertas implicancias que, más allá de lo jurídico, afectan al mundo tributario y a las actividades vinculadas a la UIF, en lo que hace al lavado de dinero. Y como punto conector, todos tenemos las actividades de compliance. Y ya ha llegado el momento, María José, como especialista en la materia, nos comentará específicamente qué es compliance y qué es compliance tributario, más allá de la introducción que pueda hacer yo al respecto. En virtud de ello, nuestra intención, y siempre lo cito en todas mis charlas, a martillo de Maslow, con la intención de poder sumar nuevas herramientas a su caja de herramientas profesionales. ¿Por qué sumar nuevas herramientas? Porque sin esta herramienta tenemos únicamente un martillo, todos los problemas tienen forma de clavo. Así que a partir de acá en más, la idea es que puedan analizar el instituto jurídico fideicomiso en forma omnicomprensiva de temas que no hacen específicamente en el mundo jurídico y que se expanden hacia las actividades vinculadas en materia fiscal como de lavado de dinero específicamente. Siempre cito, y me interesa, esta película que tienen que haber visto, ¿conoces a Joe Black? Donde hay una parte donde el personaje dice que en este mundo lo único seguro son las muertes y los impuestos. ¿Qué más que trae a colación la frase de Benjamin Franklin, citada por Joe Black, donde como consecuencia de la pandemia ha traído en la vida de las personas en todos sus aspectos y cómo esto se ha repercutido en el ámbito económico y en la vida de las empresas y le ha provocado la muerte de las empresas? Por eso hablamos de pandemia e impuestos, el dolor de dinero de las empresas, porque a las empresas les duele el dinero que se va a pago de impuestos, máximo cuando no hay un retorno en salud, seguridad, justicia, cuando no se aprovecha el momento por el cual estamos atravesando para que haya una verdadera reforma del sistema tributario, una verdadera omisión y silencio sospechoso tanto de colegios profesionales, de las más diversas índoles, en la cual no solamente salen a plantear la necesidad de una reforma estructural del sistema tributario, ya que la caída de la recaudación ha sido estrepitosa, lo que provoca y coadyuva precisamente a que podamos pensar en una simplificación y reforma del sistema para aportar herramientas a los generadores de riqueza. Estas son las pymes, que aportan al 80% de la capacidad laboral en las empresas. Antes la problemática era que si había una reforma tributaria, simplificando, tendría como consecuencia una caída estrepitosa de la recaudación. Bueno, la tenemos como consecuencia de la pandemia. ¿Y qué observamos? Que el Estado, lejos de simplificar, acomplejiza más la situación. Observamos que la presión tributaria en lo que hacia Sudamérica en forma global es del 52% de promedio, de tasa de impuestos y contribuciones por región específicamente, ¿no? Y vemos que esta pandemia de impuestos provoca este contagio tributario, porque ya no solamente la nación, que a partir del año pasado teníamos un promedio de unos 165 impuestos, que hoy ha aumentado, ya que este gobierno ha aumentado en 18 tributos el régimen tributario de la nación, y esto se suman las provincias y los municipios. Ni hablar del municipio de Puerto Madryn, si no me equivoco, que quieren imponer ahora impuesto al viento. Se quiere reflotar el famoso incentivo docente, ¿se acuerdan? El denominado impuesto al bobo, porque lo pagaron muy pocas personas. Levanto la mano. Fue los pocos que pagaron el famoso incentivo docente. Vemos que hoy hay más de 170 impuestos a nivel nacional, provincial y municipal, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. A esto sumamos el impuesto país, más los impuestos que se han sumado, tributos en lo que hace para la compra-venta de moneda extranjera. Se suma a su vez el impuesto a la riqueza, el denominado aporte solidario, que destaco esto de aporte solidario en impuesto porque es la forma que tiene la nación de esquivar, por no decir burlar a las provincias, y no hablar de coparticipación, porque si habla de impuestos debería hablar de coparticipación. Hablar de aporte solidario, de extraordinario, está disfrazando este aporte con lo que realmente es, que es un impuesto. Observamos que de estos 170 impuestos, el 90%, que son 11 impuestos, se distribuyen de la siguiente forma. El 70%
IVA, aporte de seguridad social, contribuciones, impuestos a las ganancias, ganancias de sociedades, ingresos brutos, y otro 20%, lo que ustedes pueden observar y ver en la pantalla específicamente. Es decir, que el impuesto, el 90% se reduce a 11 impuestos. El resto corresponde a tributos en general, y más de los 80 informes que se deben presentar a nivel tributario por parte de las empresas. Observamos también que desde la reforma tributaria se aumentó la alícuota de impuestos de bienes personales, existiendo una alícuota agravada para los bienes del exterior, hecho esto que vulnera gravemente a normas y principios que surgen de la Constitución Nacional, que serán objeto de presentaciones judiciales en su oportunidad. Se está hablando seriamente de atacar estas diferencias de alícuota, y ni hablar del impuesto a la riqueza, este pseudo aporte solidario extraordinario, que en algunos casos, sumando aportes, impuestos a bienes personales y impuestos a la riqueza, va a trepar al 7.25% de un tributo que grava los activos sin tener en cuenta los pasivos. El impuesto a la riqueza, en lo que hacen las empresas, al no tener en cuenta los pasivos, no tiene en cuenta también ciertas exenciones que existen para bienes personales, con lo cual esta alícuota efectiva con respecto a bienes personales, al no tener en cuenta las excepciones de bienes personales, se agrava. Con un impuesto confiscatorio afecta el derecho de la propiedad, consagrado en la Constitución, y esto trae como consecuencia que se declare su inconstitucionalidad. Esto a su vez sumamos, que veníamos hablando acá con el doctor Armando Siemens Sendevieque, que nos acompaña desde Salta, distinguido tributarista, y que siempre está presente en estos cursos y nos acompaña dictando otros cursos. Tengo que poner en silencio el teléfono. Nos aporta desde Salta su presencia y desde ya siempre agradecido. Yo les comenté anteriormente de que llega un momento que la recaudación llega a un punto máximo. Es lo que en economía se llama la curva de Laffer, donde a partir de este diagrama de abscisas y ordenadas hay un punto máximo de recaudación donde llega a su punto máximo y empieza a acaecer una caída estrepitosa en lo que hace a la recaudación. ¿Por qué hablo de pandemia de impuestos? ¿Por qué hablo de contexto tributario y hago relación precisamente a la curva de Laffer y esta presión impositiva global? Porque precisamente al estar gravándose con bienes personales, con tasas agravadas en el exterior, con el impuesto de riqueza, trae como consecuencia que los contribuyentes deban planificar fiscalmente y es necesario observar qué estructura utilizar conforme a las normas jurídicas para poder minimizar y o nulificar el impacto de la presión fiscal siempre dentro del marco legal. Y acá nos lleva a hablar a dos estructuras jurídicas. Para activos del exterior, lo que se llama el trust irrevocable y discrecional, que no va a ser el objeto principal de esta charla, pero quien tiene activos en el exterior a través del trust, lo transfiere en el vehículo, trustee, y trae como consecuencia que si la figura del protector, que quien vela por el cumplimiento dado por el trustee a la manda del fiduciario, por activos del exterior, es un no residente en Estados Unidos, implica que las actividades económicas que genere este trust en el exterior no paga impuestos en Estados Unidos, si es un trust constituido en Estados Unidos, por ejemplo. Y al haberse transferido en un trust irrevocable y discrecional, no paga tampoco bienes personales en el territorio de la República. Más allá que seguramente el Estado tratará de perseguir y generar los ajustes correspondientes. Por tanto, la planificación fiscal, cuando hablamos de activos del exterior, tenemos que hablar de un trust irrevocable, que fue lo que se terminó en el fallo Eurnequian a nivel nacional, y discrecional. ¿Qué significa discrecional? Que no hay una distribución permanente, constante, de beneficios a las personas asignadas como beneficiarios, sino que el trustee es el que distribuye a su discreción. Por eso el trust es discrecional. Porque puede no estar alcanzado por bienes personales, al ser un trust irrevocable, por las rentas pasivas, si se obtienen de forma periódica, pueden estar alcanzadas por impuesto a las ganancias. Esto es por el artículo 130, inciso F de la ley de impuesto a las ganancias. No vamos a entrar en esto, pero simplemente lo comento como para poder relacionar el por qué hablamos de presión fiscal y cómo algunos actores económicos utilizan la figura del trust en el exterior para dejar de tributar bienes personales e impuestos a la riqueza en forma legal a través de una estructura que implica un verdadero desapoderamiento. De allí que Colbert, que era el ministro de Economía Luis XIV,
bien decía que el arte de los impuestos consiste en tomar al ganso de forma tal que se obtenga la mayor cantidad de plumas con el menor ruido posible. Acá no solamente se está desplumando el ganso, sino que el ganso ya prácticamente estaría, en vez de graznar, que es lo que hacen los gansos, estaría cacareando como si fuera una gallina. Claramente porque las empresas no soportan más la presión fiscal, los contribuyentes no soportan más la presión fiscal, y eso trae como consecuencia que emigren hacia otros países como Uruguay con los cambios de residencia fiscal o que proceden a utilizar este tipo de estructuras como es el trust. Esto para activos del exterior. En lo que hace a activos del país, la figura que se utiliza en la protección de bienes es la figura del fideicomiso. ¿Por qué? Nosotros como personas físicas o sucesión de indivisas se tributa en bienes personales al 1,25%. Y nosotros a través del contrato de fideicomiso transferimos los bienes a través de este vehículo a una persona humana o jurídica que haga fiduciario, este actuará como responsable sustituto, mal llamado responsable sustituto, como bien comentó en su conferencia el doctor Armando Siemens de Bielki al tratar la temática, ya que ninguna norma habla específicamente de responsable sustituto. Lo que sí, el fiduciario ingresa el impuesto a los bienes personales al 0,50%. Así, es decir, que logramos, a través de la figura del fideicomiso, reducir la alícuota del 1,25 al 0,50%. En determinados patrimonios no es un tema menor. Este es un chivo, la propaganda del libro que hemos publicado. Estamos por la tercera edición del libro de fideicomiso de aspectos tributarios. La ley nos ha premiado con la tercera edición, con la cual vamos a contar con la valiosa colaboración del doctor Armando Siemens de Bielki y de Hermosinda Ewes, que tratarán en forma conjunta con el suscripto los aspectos tributarios que hacen al contrato de fideicomiso. Voy a hacer una pequeña introducción ahora de fideicomiso. En tanto, María José va a comentar y va a hablar sobre la figura. Siempre lo defino como que es algo que no es nada y sirve para mucho. Van a ver que lo repito siempre esto. No es nada porque el fideicomiso tiene una naturaleza vehicular, fundamentalmente. Es un contrato que tiene por objeto principal transferir bienes de una persona denominada fiduciante a otra denominada fiduciaria. Vehículos, como un camioncito que lleva bienes de una persona a otra. Y en ese camioncito podemos poner todo tipo de bienes que estén dentro del comercio, tanto tangibles como intangibles. Ahora, ¿por qué sirve para muchas cosas? Porque depende el negocio subyacente que se conforma como consecuencia de ese patrimonio fiduciario aislado y se encuentra en cabeza del fiduciario como dueño del interés ajeno. Sirve para muchas cosas, porque lo podemos utilizar para protección de activos, planificación sucesoria, la continuidad de la empresa familiar, sobre todo si lo relacionamos con el 10 del Código Civil, en lo que hace la provisión de pactos sobre herencias futuras, pero da ciertas posibilidades sobre cuotas sociales, acciones y participaciones en sociales de empresas y a nivel de dirección. Y la financiación de proyectos de inversión, en ese paquete que tenemos, que se conforma, ese patrimonio separado en cabeza del fiduciario, pueden ser proyectos inmobiliarios, al costo de la venta, agrícolas, ganadoras, pecuarios, ganaderos, de energías renovables. Puede ser tan amplio como la capacidad o imaginación que tenga quien lleva un negocio adelante para poder practicarlo. Y a su vez puede ser utilizado también como vehículo de financiamiento. Yo soy, por ejemplo, siempre el ejemplo que me gusta, el Mini Cooper Ribeiro nació de la provincia número 14 del país, San Luis, y dentro de San Luis, Villa Mercedes. Era un comercio que vendía electrodomésticos, se instaló un Musimundo enfrente, y el hijo del titular de la empresa, que habría hecho un curso de fideicomiso, vaya a saber dónde, se vino con la idea que ellos tenían ventas con cupones de tarjeta de crédito. Esos cupones de tarjeta de crédito representaban un flujo de fondos a futuro, por lo tanto un activo ilíquido. Y sabía que a través del contrato de fideicomiso podía transferir esos cupones de tarjetas de crédito que representan un activo ilíquido vía vehículo fideicomiso a un fiduciario para que mediante un contrato de underwriting o lo que corresponda, una entidad financiera, haga colocaciones con títulos valores en el mercado de capitales, de tal forma que transformaban un activo ilíquido, que son los cupones, un activo líquido, que son los flujos de fondos, que reingresaban al fiduciante, en este caso Ribeiro, se hacía el de efectivo, compraba nuevos electrodomésticos y volvía a securitizar ese flujo futuro de fondos.
Y resulta que Ribeiro se transformó de una empresa que vendía electrodomésticos a una financiera cuyo objeto a través del cual se hacía de fondos es la venta de electrodomésticos, específicamente. Es lo que se llama securitizar o titulizar, transformar un activo ilíquido en un activo líquido que es colocado en el mercado de capitales. Acá vemos la estructura, que no entro en más detalle, pero la va a comentar María José, donde tenemos las partes del contrato, que son fiduciante y fiduciario, y las partes del negocio, que son beneficiarios, que perciben las rentas, y el fideicomisario, que es la persona física, humana o jurídica que es destinatario final de los bienes a la adquisición del contrato de fideicomiso. En cuanto a las características principales, lo vamos a ver, es un contrato entre partes, existe una parte denominada fiduciante, que es quien aporta los bienes a través del contrato de fideicomiso, otra denominada fiduciario, que es el dueño en interés ajeno. El fiduciario es dueño de los bienes que transfieren en propiedad fiduciaria. El artículo 1704 del Código Civil y Comercial claramente lo especifica. Ha sido redundante en el sentido que no era necesario que lo clarificara, porque eran tantas las dudas de la doctrina no jurídica, y algunos entre la doctrina jurídica, sobre ver al fiduciario como un mero administrador, que debió en la reforma especificar que el fiduciario es dueño de los bienes que se transfieren en propiedad fiduciaria. Tiene el dominio imperfecto, pero dominio al fin. El derecho real de dominio es uno solo, que adquiere, como ustedes saben, dos modalidades. Pleno y perfecto, el que se adquiere, por ejemplo, con la compraventa o con la donación, y menos pleno o imperfecto, el fiduciario. ¿Por qué menos pleno o imperfecto? Porque tiene dos limitaciones. Las condiciones del contrato, por un lado, y por otro lado, la duración, que el plazo máximo son 30 años, salvo que el fideicomisario o beneficiario sea un incapaz, que durará entre tanto dure la incapacidad. Sobre el objeto del mismo ya lo hemos comentado, en lo que es la planificación fiscal, patrimonial y sucesoria, que son, diría, los tres elementos claves sobre los cuales gira la figura del fideicomiso. La fiscal, fundamentalmente, por la transferencia de bienes, lo vamos a ver en la gráfica, del fiduciante al fiduciario, es un acto neutro económicamente, no es ni oneroso ni gratuito. La transferencia de bienes, ¿por qué? Porque no hay una contraprestación, no hay una ventaja que se procure en las partes como consecuencia de la transferencia de bienes que se hace. No confundir con que el fiduciario perciba no retribución, porque ahí está la contraprestación del fiduciario, es cumplir con la manda. Y esa contraprestación sí puede ser evaluada económicamente y percibir una retribución. Diferente a los bienes que aporta el fiduciante, si hay un pago de precio por parte del fiduciario que se equivale a los bienes que se transfieren, ya no estamos frente a una transferencia fiduciaria, sino frente a una compraventa. Más allá del nomen juris que le aplican las partes a un contrato específico. En su momento se trataba de usar esta figura, el fideicomiso inmobiliario, como forma de eludir o evadir específicamente el pago de impuestos en lo que hace la venta de inmuebles, porque se hacía parecer a los adquirentes de unidades, al fiduciario, como si fueran fiduciantes por adhesión. En realidad, económica demostró que estaban haciendo es comprando al fiduciario. En el fideicomiso inmobiliario de construcción al costo real, esta situación no se da. La parte aporta $100.000, por dar un ejemplo, y recibe $100.000 en ladrillo. Y las cuotas que aporta son precisamente aportes para la construcción del inmueble, no pago de precio. De ahí que no hay diferencia que en el fideicomiso de construcción del costo, desde el punto de vista fiscal, que lo construya bajo la figura del condominio, de la sociedad civil o del fideicomiso. La diferencia está en lo jurídico. En el contrato de fideicomiso, yo aíslo un patrimonio, y eso da seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque si yo construyo en un fideicomiso de construcción del costo, un grupo de amigos que quieren construir un barrio y quedarse con sus casas, y no lucrar con esa venta, lo hacen bajo la figura del condominio. Si cualquiera de ellos es embargado, puede pedir la división del condominio, con la complicación. Por eso es que se utilizaba en el Código Civil la sociedad civil, o en el actual el contrato de fideicomiso. Algo importante a tener en cuenta, que jurídicamente el Código Civil solamente tipifica
dos tipos de fideicomiso: el fideicomiso de garantía y el fideicomiso testamentario. Y los trata en forma independiente. Todo lo demás, el 1666 del Código Civil habla de fideicomiso. A veces es un yerro caracterizar el fideicomiso según el negocio subyacente, sea de administración, inversión, agropecuaria o agrícola, porque da la sensación de que hay distintos tipos de fideicomiso. Fideicomiso es uno, como contrato, que puede admitir distintas maneras de canalizar las inversiones hacia distintos negocios. Por lo tanto, cuando hablamos de fideicomiso de administración o de inversión, hace alusión a la actividad del fiduciario que hay que desarrollar con el patrimonio. Pero, como tipificado solamente existe el fideicomiso de garantía y testamentario. ¿Por qué hago referencia? Porque tengo un caso específico que se ha querido grabar, un fideicomiso de construcción en el costo, con IVA, la adjudicación de las unidades, con ingresos brutos de la adjudicación de las unidades. ¿Por qué yerro? Porque quien elaboró el contrato puso fideicomiso de inversión, y en la realidad operó como un fideicomiso de construcción en el costo. No hubo ventas. Pero el funcionario de administración dice, no, acá dice fideicomiso de inversión porque el objeto de ustedes es lucrar con la enajenación. Y tomaron los aportes de construcción como si fueran compraventa, como si fuera pago de precio. Entendemos que ATM, con muy buen criterio, cuando resolverá conforme está previsto y surge la realidad económica del negocio específicamente. La definición del Código Civil ya ha sido comentada, así que no voy a ser redundante en la misma. Y sí voy a decir qué no es el fideicomiso. Fideicomiso no es sociedad, no es persona jurídica, no es un patrimonio de afectación en el sentido de la doctrina alemana, donde le da una unidad jurídica con existencia per se, y tampoco es patrimonio autónomo. En nuestro derecho, como ustedes saben, colegas, no existen patrimonios autónomos, porque todo viene a atribuirle subjetivamente a una persona. De allí que la imposibilidad de existencia de patrimonio autónomo. En Latinoamérica, solo Ecuador y el Código Civil de Quebec, el fideicomiso tiene personalidad propia y el fiduciario es un mero administrador. En toda la TAM, inclusive Estados Unidos con el trustee, los países del derecho anglosajón, el trustee o fiduciario es dueño de los bienes que se transfieren en propiedad fiduciaria. Y la naturaleza vehicular surge, como les comentamos, que el objeto principal es transferir bienes de una persona a otra. De por sí, el fideicomiso es nada. Sirve para mucho porque depende del fin del objeto que le demos. Ya que vemos distintos tipos de fideicomiso, donde ustedes van a ver que lo único que va cambiando en la estructuración, el más o el menos, es el haber del fondo. En este caso, un proyecto inmobiliario, como ustedes observan en las figuritas, los dibujitos que hemos incorporado. Forestal, en este caso, me faltó acá poner el bosquecito que lo tenía, no sé qué pasó. Ganadero, o de pistacho, en este caso, que puede ser vitivinícola, y en todos tenemos los mismos protagonistas: fiduciante, fiduciario, el organizador, los inversores, quien aporta el campo o su labor como fiduciante, la conformación del patrimonio fiduciario en cabeza de la sociedad fiduciaria, y las distintas fuentes de financiación que puede recurrir para llevar adelante el proyecto, que puede ser aporte de los fiduciantes, venta en pozo o venta de parcelas, o venda la futura producción, o recurrir al mercado de capitales y a través de lo que se denomina un fideicomiso financiero, o las fuentes de financiamiento tradicional bancarias, por ejemplo. Todo depende de cómo palanquemos en la ingeniería financiera del negocio. Y acá lo importante es tener en cuenta que el éxito o el fracaso del negocio nada tiene que ver con el fideicomiso en sí. El fideicomiso es una estructura que aísla un patrimonio. Ahora bien, si yo no saqué bien los números y la formulación y evaluación del proyecto de inversión no fue acorde a la realidad, el negocio va a fracasar, más allá del objeto que se trate, más allá también del fideicomiso. El fideicomiso testamentario, lo mismo. La gran ventaja que tiene es que yo puedo en vida transferir mis bienes a una sociedad anónima que puede estar integrada por mis hijos o por el que sería el futuro causante, que ésta administre en uno más patrimonio fiduciario, y a la muerte del fiduciante pueden pasar dos cosas: o se extingue y el fiduciario transmite los bienes a las personas que tengan vocación hereditaria según el Código Civil, siempre usando o pudiendo ser o no
la posibilidad de ese 30% que permite el código, que está fuera de las legítimas, o bien puede disponer que la administración fiduciaria continúe por el máximo de duración del tiempo del contrato según se haya establecido. Bueno, hablamos de pandemia de impuestos, hablamos de vehículos a través del cual se pueden aislar activos y disminuir el impacto tributario, pero el hecho de utilizar este tipo de herramientas conllevan algún tipo de riesgo tributario. Ese riesgo tributario puede estar en determinadas cosas vinculado a la posibilidad o no de que el fisco pueda no impugnar las estrategias de planificación que pueda utilizar el contribuyente de que se trata. Por tanto, cuando hablamos de compliance, hablamos de cumplimiento normativo. Y en materia fiscal, ese conjunto de acciones en materia fiscal que buscan comprometer a la empresa contribuyente a actuar de buena fe, a tener buenas prácticas tributarias y, en su caso, detectar los posibles riesgos tributarios para la prevención de infracciones y delitos tributarios. Como vemos en la definición de compliance, toda la carga pesa sobre el contribuyente, que debe tener buenas prácticas tributarias, detectar los posibles riesgos tributarios para no incurrir en prácticas elusivas. Pero no estamos viendo compliance tributario por parte del Estado, donde, como bien dice Armando, nosotros no litigamos contra un funcionario, sino que litigamos contra una máquina, contra un sistema. Ya Armando le hablará de la matrix fiscal, que no voy a comentar porque sería robar ideas y no quiero ser intimado. Yo hablo de que hoy ya uno está todo tan sistematizado que cuando uno hace un reclamo tiene que ver el del sistema, si hubo una mala retención o percepción o lo que sea, cómo lo solucionan técnicamente y no jurídicamente, lo cual es muy, muy, muy delicado, ni hablar de firma digital y otras cosas más. Pero cuando hablamos de compliance tenemos que hablar de una actividad conjunta entre Estado y contribuyente para que a través de las buenas prácticas poder llegar precisamente a tener una relación de apoyo o colaboración entre fisco y contribuyente. Como les comenté, el compliance sirve también como una línea de defensa a través de las buenas prácticas para que el día de mañana, si el fisco detecta o impugna tal o cual actividad, demostrar que se ha obrado dentro del marco de la ley. Con más detalle, María José va a ir hacia el campo específicamente del contrato de fideicomiso. Compliance está vinculado a detección de riesgo tributario. ¿Y qué es riesgo tributario? La posibilidad de cometer un delito, de cometer una infracción, de generar una deuda que concluya en el pago de intereses, incumplir las obligaciones formales con la correspondiente aplicación de sanción. Por lo tanto, hay que detectar el riesgo tributario y establecer una hipótesis de estrategia fiscal. Hoy tenemos un riesgo tributario doble. ¿El riesgo tributario cuál es? Es pagar un impuesto que no corresponde porque está afectado derechos y garantías individuales, como acaece en la diferencia de alícuotas de bienes personales, como acaecen bienes personales que tienen en cuenta los activos y no los pasivos, lo cual importa cierto grado de confiscatoriedad y que demostraron en el caso concreto porque el contribuyente se empobrece cuando el impuesto, según la Corte, afecta una parte sustancial de la renta y no da posibilidades para capitalización y ahorro. En varios precedentes la Corte lo ha determinado, desde ajuste por inflación hasta el famoso ahorro obligatorio de Alfonsín, todos que fueron tratados y declarados de inconstitucionalidad en la Corte. Y por otro lado, el riesgo tributario de que nosotros tomamos una estrategia fiscal y que el fisco le impugne y las sanciones que esto puede llegar a traer. Siempre hablamos dentro del campo del derecho. Hoy observamos que el fisco mira más la caja y no siempre tiene en cuenta las normas constitucionales sobre los impuestos que pretende aplicar. Porque también es verdad que hay muy poco contencioso. Y también es verdad que como la Resolución General 4838 sobre el régimen de información que obliga a los asesores fiscales en general a informar las actividades de los contribuyentes en franca violación al secreto profesional, que es la base de nuestra profesión, vemos que dicta normas de rango inferior como una resolución, imponiendo a los asesores fiscales la obligación, entre comillas, y digo entre comillas porque entiendo que el secreto fiscal y el secreto profesional, disculpen, que hace a nuestra profesión, está por encima de, obviamente no estamos hablando de ser cómplices con el contribuyente de la comisión de delitos,
sino de las estructuras de planificación que pueda llegar adelante tal o cual contribuyente, ¿no? Específicamente. Y acá, lo que hace compliance en materia tributaria, queremos hacer alusión a lo siguiente, que todo se enfoca en esto. En relación contribuyente-Estado es una relación de derecho que surge de las normas constitucionales, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y que tienen a su vez su correlato en los tratados internacionales, llegando hasta su máxima expresión en los tratados de derechos humanos. Cuando hay normas que avanzan sobre derechos y garantías individuales y provocan el empobrecimiento de la persona, se está afectando un derecho humano de la persona. Y ya hay jurisprudencia, una tendencia internacional de hablar sobre derechos humanos en materia tributaria. Hay que tenerlo muy en cuenta a esto. Y ni hablar del Código Penal, artículo 264, 265, que habla del delito de extracciones ilegales, que es el funcionario público que en ejercicio de su función exige más de lo que corresponde. Y ni hablar de la provincia de Mendoza, que en su artículo 43 o 45, voy dando un fallo de memoria, porque me acuerdo de los artículos, establece la responsabilidad funcional y patrimonial del funcionario público que aplique, y acá funcionarios ATM atentamente, una norma manifiestamente inconstitucional. Manifiestamente inconstitucional, es algo que hay que tener muy en cuenta lo que hace a la relación fisco-contribuyente. Y observamos que con todo este avance del Estado para el cumplimiento de sus fines propios, donde parecería ser que la apotegma maquiavelista, que el fin justifica los medios, ha hecho que esta relación jurídico-tributaria entre Estado y contribuyente, con una relación de derecho, que tanto se hincapié Dino Harris en su obra El hecho imponible, que es como una obra base, pilar angular para los tributaristas, se haya transformado en una relación de derecho y en una relación de poder, donde ya Estado y contribuyente no se encuentran en un pie de igualdad. Ni hablar la relación de nuestros primos hermanos contadores, que son funcionarios públicos ad hoc, donde los regímenes de información y más toda la actividad de fiscalización se está trasladando hacia los asesores fiscales de las empresas, donde prácticamente, como decían, son asesores fiscales ad hoc. Todo esto gira en un punto específico que está vinculado a fideicomiso. Hemos visto qué fideicomiso, cómo a través del fideicomiso del trust podemos mitigar la presión tributaria a través de estructuras del exterior, trust en el país, fideicomiso, y cómo el uso de estas estructuras puede llegar a provocar en algún momento algún tipo de riesgo tributario, y acá se vincula con el compliance. Esta introducción así, lo ha sido el efecto que María José, como especialista en compliance, pueda bajar al caso concreto de fideicomiso y hacer las distintas vinculaciones normativas. Así que te lo dejo en tus manos, María José. Espero haber sido claro. Creo que me apasioné más. Pero bueno, como asesor, una cosa es poder defender los intereses de empresas que tienen cierta espalda, que les permite poder articular distintos tipos de defensa, y otros temas cuando vemos a las asociaciones profesionales a nivel nacional que tibiamente no hacen nada, porque no hacen nada frente a estos avances del Estado, y en desmedro de los que menos pueden o menos alcance tienen, que son el contribuyente de a pie, diría yo. La pequeña pyme, el contribuyente pequeño que no cuentan ni con los recursos económicos ni con los asesores que les puedan alcanzar este tipo de herramientas. Así que, María José, te dejo en tus manos para que puedas seguir aportando herramientas a la caja de herramientas profesionales de nuestros colegas. Gracias, Gilberto. Voy a ver si puedo compartir pantalla ahora. A ver si me habilita el anfitrión. ¿Te dejé de compartir? Sí.
Bueno, ahora vamos a empezar con este tema que para algunos puede ser un poco nuevo. Ya Gilberto ha hecho una introducción bastante interesante sobre algunos aspectos de fideicomiso. Él es un experto en fideicomiso, ha escrito libros y aparte muchos artículos en ese tema. Y vamos a ver cómo se puede amalgamar y cómo entra compliance a los fideicomisos, y también unas nociones un poquito más básicas también como para agregar a lo que ya ha dicho Gilberto. En principio es interesante lo que menciona de que los fideicomisos no son personas jurídicas, ni tampoco son sociedades. Entonces, es la parte más interesante para analizar la inserción de compliance. Para entrar en temas sobre lo que es compliance, tenemos que tener en cuenta que la ley en Argentina, la 27.401, que es nacional, determina la responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas específicamente. ¿Qué es compliance? Yo digo que en realidad compliance es una autorregulación regulada. ¿Por qué? Porque la ley establece lineamientos generales que las empresas tienen que tener en cuenta al momento de confeccionar lo que va a ser su programa de integridad. Es decir, esta serie de protocolos internos que va a tener que, dependiendo del tamaño de la organización, la cantidad de trabajadores, el presupuesto con el que cuente, gestionar para poder hacer una correcta mitigación de riesgos. Como les pongo acá, el objetivo va a ser primordialmente la prevención de comisión de delitos por parte de las empresas. La ley solamente habla de riesgos penales, digamos, de mitigación de riesgos penales, que sería la imposición de sanciones, pero las empresas, independientemente de eso y conforme a la actividad y el rubro en el cual se desarrollan, pueden extender estos mapas de riesgos para mitigar los efectos que se producen si acaecen ciertas amenazas. Eso no significa que por esos delitos van a tener consecuencias penales, sino que solamente la ley es estrictamente normativa penal y hace hincapié en la prevención de delitos derivados de la corrupción. Cuando hablamos de lo que es el paso o el cambio de paradigma, hablamos de que se pasa de un concepto de que la sociedad es una persona que no puede delinquir, del societas delinquere, a lo que es compliance, que es la atribución de responsabilidad a una persona no humana, ¿no? Que vendría a ser como también el cambio a nivel dogmático de lo que ya está implementado en el derecho penal. Esto implica adherirse a estos modelos que son de autorresponsabilidad, de autogestión y de autorregulación para justamente prevenir esta comisión de ilícitos y lograr esta eficacia en la persecución penal, porque también se establecen ciertas herramientas que tienen que tener en cuenta los fiscales y al momento de hacer la persecución, y también son algunas guías que les sirven a las empresas para el caso en el que resulten investigadas de oficio, ¿no? Este cambio de paradigma se dio por un tema de política criminal y requiere en el ámbito de compliance, por un lado, el delito de un agente y se le atribuye la parte, ese sería, digamos, el tipo objetivo, y el tipo subjetivo vendría dado por la defectuosa organización. Existen varias teorías en relación a lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una de ellas habla de la posibilidad de que se le atribuya, teniendo en cuenta en la parte subjetiva el tema de la culpabilidad, la falta de controles efectivos y eficaces dentro de la organización que permiten a una persona humana que trabaja, que es colaboradora de esa empresa, a facilitarle la posibilidad de que cometa un delito. La ley establece un número clausus de delitos, que van a ser 5 en principio, se los voy a mencionar un poquito más adelante. Y al momento de hablar de compliance, tenemos en cuenta 3 tipos de forma de implementarlo. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el hecho de que en Argentina la ley es muy nueva, hace 3 años nada más que existe en nuestro país y todavía no existen condenas. Pero sí es cierto que está insertado el tema y algunas empresas lo han comenzado a exigir justamente porque son filiales de empresas que se encuentran en el extranjero y compliance, por ejemplo, en Estados Unidos hace más de 30 años que existe y se cumple y se exige.
Así también en Europa, la normativa es bastante antigua en relación a lo que ha sido todo la TAM. Entonces, el tema se viene a insertar más que nada por un tema de derecho internacional, si se quiere decir, ¿no? Y de derecho comercial por el mismo ritmo de los negocios. ¿Cómo se puede implementar este programa de integridad? Existen modelos que son centralizados, entonces la sociedad matriz, que generalmente está en el extranjero, es la que determina los lineamientos generales que tiene que tener este programa de integridad para hacer esta gestión de los riesgos. Y asume entonces la totalidad de las consecuencias y de las responsabilidades por todas las filiales. En ese caso, sí, las filiales pueden matizar algunos aspectos de ese programa de integridad genérico, global y que sale de la matriz, teniendo en cuenta por ahí los usos, costumbres del territorio en donde se encuentra la filial. Por el otro lado tenemos como un modelo descentralizado, que vendría a ser el completamente opuesto. Cada filial tiene su propio órgano de control, su propio organismo de compliance, y toma medidas mínimas que siempre tienen que estar de todas maneras en consonancia con un criterio que tiene que determinar la matriz. Y por el otro lado tenemos el modelo híbrido, que es el que por ahí más existe en Latinoamérica, en donde la matriz tiene un órgano local en cada una de las filiales que le va siguiendo de apoyo y generan reportes a la matriz sobre el funcionamiento de los programas de integridad que existen en cada una de las personas jurídicas o de las filiales, ¿no? Yo en esta parte del Power les quería más que nada reseñar algunos aspectos y lineamientos generales de la ley nacional. Y hay que tener en cuenta que Mendoza, a través de la ley 9237, ha adherido en todas sus partes a lo que es la ley nacional en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, todos estos conceptos se aplican a lo que es la provincia de Mendoza, que hasta el momento es la única que ha adherido a este tema de la responsabilidad y el fomento del comercio transparente y de la generación de protocolos anticorrupción. ¿Cuáles van a ser los sujetos entonces? Habíamos dicho que eran personas jurídicas privadas, independientemente del origen del capital de la sociedad, y tengan o no participación estatal. Esto es importante porque también aplica, por ejemplo, a lo que son los sindicatos, a lo que son las asociaciones, las ONG, los clubes de fútbol, que es un rubro bastante importante, en donde es necesario establecer medidas anticorrupción. Y en este caso, la persona jurídica va a poder ser condenada, aun cuando no haya podido ser identificada cuál fue la persona humana que cometió en realidad el ilícito, porque en realidad la ley castiga a la persona jurídica. Yo sinceramente por ahí, para simplificar un poco lo que son los sujetos pasibles de la aplicación de esta ley, siempre digo que cualquier quid no humano, no estatal, va a ser sujeto, digamos, sujeto activo de la comisión de alguno de los delitos que prevé la ley. Eso por un lado ya nos da la noción de que puede insertarse por ahí lo que son los fideicomisos en las normativas que determina la ley de responsabilidad penal. Los delitos son solamente estos 5 que están aquí mencionados, salvo el que yo mencionaba en segundo lugar, que en la ley figura en quinto lugar como el orden de los delitos. El resto tiene relación directa con funcionarios públicos e involucra funcionarios públicos. Mientras que cuando hablamos del delito de balance de informes falsos agravados, en ese caso se ha tenido en cuenta lo que es la normativa internacional, lo que es la normativa norteamericana, por la ley Sarox, que en ese caso sí establecían delitos para, digamos, establecían, sí, delitos y penas para el caso de que existieran diferencias en los balances. Esta ley surgió como consecuencia del caso Enron, en donde fue una estafa muy grande a mucha gente porque se maquillaron los balances contables de la empresa durante mucho tiempo y eso generó una simulación, por así decirlo, del valor de las acciones, que generó que en su momento todos pensaran que las acciones eran muy valiosas, muy importantes, y generaban mucha ganancia, la gente empezó a adquirir esas acciones, la empresa consigue aumentar su valor, pero siempre ocultando todo lo que eran los pasivos. Cuando esto sale a la luz, esto se encuentra involucrada en su momento también el auditor externo, toda la parte de auditoría,
la empresa quiebra, muchas personas quedan sin trabajo, y es a partir de este caso tan emblemático que se empieza a incluir dentro de los delitos de corrupción a lo que son el tema de la parte contable, no solamente la parte de relación con el sector público. En cuanto al factor de atribución, decimos que por este tipo de delitos se tiene en cuenta independientemente de quién lo realiza, sea de forma directa o indirecta, en su nombre o con su intervención, y también para el caso de que un tercero hubiese actuado en beneficio o interés de esta persona jurídica, siempre que la persona jurídica lo hubiese consentido de manera tácita. Entonces eso también es muy importante porque la causal de exención de pena es muy limitada. Corre por parte de la empresa probar que efectivamente esa persona actuó en su nombre y por su cuenta y el hecho no fue consentido por actos posteriores por parte de la organización. Ahí estamos hablando de lo que es la causal de exclusión, que es lo que le acabo de comentar. El tema de la responsabilidad sucesiva también lo menciona la ley, que es importante en el caso de las fusiones y adquisiciones de empresas, controlar cómo están, si cuentan en principio con un programa de integridad, y para el caso de que aún no lo tenga implementado, cómo se va a gestionar ese tema, porque la empresa absorbente, adquirente, va a ser responsable de forma retroactiva de los delitos que hubiese ocasionado la persona fusionante. Seguimos. Yo les quise dar unas breves nociones de cada uno de los temas para poder llegar al punto central. Por el otro lado tenemos el tema del lavado de dinero, que conforme digamos, la definición que nos aporta la página de la AFIP, decimos que es un procedimiento que tiende a ocultar, disimular, encubrir el origen ilícito de determinados bienes o el producto de actividades delictivas, con el fin de insertarlos en el mercado legal legítimo y que esas actividades resulten aparentemente lícitas. Ya yo creo que varios deben haber visto lo que ha sido esta serie, y el origen de todo esto siempre se da también en Estados Unidos, y el lavadero de dinero sí se tiene en cuenta esa terminología porque empezó justamente en empresas que hacían lavado de tintorerías, por así decirlo, a generarse este lavado de dinero proveniente de actividades delictivas como la droga, el narcotráfico directamente, porque es donde el manejo del efectivo tiene menor control, por así decirlo. ¿Cuáles van a ser las etapas? Son las etapas de colocación, decantación e integración. La etapa de colocación va a ser anterior al lavado, que sería introducir el dinero en el circuito económico financiero. La estratificación, que corta la cadena de evidencias haciendo procedimientos engorrosos para poder determinar de dónde surge el dinero, de dónde proviene el dinero. Y el reciclado, que va a ser el extraer ese dinero ya limpio, sin riesgo por su apariencia lícita. Eso es importante porque el proceso de estratificación es el más engorroso de determinar y de seguir a nivel investigativo para determinar el origen delictivo del dinero que se inserta en el circuito económico. Frente a esto tenemos la ley 25246 que, digamos, da origen a lo que es la UIF en nuestro país y determina cuáles van a ser sus funciones, sus actividades, el ámbito de aplicación y demás. Decimos que es un organismo estatal que tiene autonomía económica, autarquía financiera y está encargado del análisis, tratamiento y transmisión de la información. La ley determina ciertos sujetos obligados a informar y generar reportes de actividades que pueden haber resultado sospechosas dentro de la organización, y eso también, bueno, acá tenemos de los delitos precedentes, cuáles van a ser los delitos precedentes del lavado de activos, conforme lo que determina la legislación nacional, y en este listado aparecen lo que son los delitos tributarios.
Bueno, tenemos para mencionar cuáles van a ser las facultades que tiene la UIF. Sí requiere la colaboración, eso es muy importante, de los servicios de información del Estado, y hay que estar siempre atentos a cuáles son las instrucciones que va emitiendo por cada uno de los sujetos obligados, porque las va determinando a través de resoluciones específicas conforme al sujeto obligado. Generalmente los lineamientos suelen ser generales, pero existen determinaciones de forma particular para cada sujeto obligado. Y dentro de los sujetos obligados, dentro de la numeración que hace el artículo 20, mencionan en el inciso 22 a las personas humanas o jurídicas que actúan como fiduciarias en cualquier tipo de fideicomiso, y las que son personas humanas o jurídicas titulares de o vinculadas directa e indirectamente con cuentas de fideicomiso, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contrato de fideicomiso. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad Gilberto explicaba que existe una relación por un lado contractual y una relación de negocios por el otro lado, teniendo en cuenta cuáles son los sujetos intervinientes en el fideicomiso. Pero en la instancia inicial, tanto el fiduciante como el fiduciario, y también el beneficiario, el fideicomisario, pueden ser constituidas por personas jurídicas. Puede ser una persona jurídica la que separa y aísla cierta cantidad de dinero en la figura del fideicomiso para afectarla a un fin determinado. Entonces, esas personas jurídicas pueden ya tener la necesidad, o es lo conveniente, que cuenten con un programa de integridad previo, para prevenir también y estar atento a cualquier tipo de investigación que se efectúe sobre el fideicomiso, porque los fideicomisos, como también bien decía Gilberto, son unos vehículos muy versátiles, pero que pueden ser utilizados justamente muy fácilmente tanto para finalidades lícitas como para finalidades ilícitas. Bueno, estas son las definiciones, básicamente también lo que explicaba Gilberto. Es importante también tener en cuenta que el fiduciario, como persona administradora de ese patrimonio fiduciario, tiene obligaciones como sujeto obligado ante la UIF. Entonces, en ese caso, sí tiene obligaciones de generar reportes en el caso de que sea necesario, y se establecen de forma, a través de resoluciones, cómo van a ser los mecanismos con los que tiene que tener el fideicomiso y tiene que administrar y disponer el fiduciante, el fiduciario, como buen hombre de negocios para la gestión de ese patrimonio, dentro de lo cual se encuentra un manual de procedimientos que tendría una naturaleza análoga a lo que es el programa de integridad para la gestión de ese patrimonio. Bueno, acá tenemos el mismo esquema que ya les había mostrado Gilberto en una de sus presentaciones. Decimos que el fiduciante es el que va a transmitir la propiedad fiduciaria de los bienes al fideicomiso, que va a ser este patrimonio de afectación, por tomar alguna de sus definiciones. El fiduciario va a adquirir la propiedad, pero de manera transitoria, digamos, sujeto a un plazo o una condición. Mérita, una Y en pregunta. definitiva, En la sí, práctica, el fiduciario se debe inscribir ante la UIF, debe presentar, imagínense, una declaración jurada y debe informar, no sé, semestralmente, anualmente, quiénes son los fiduciantes, beneficiarios, y debe haber una especie como de cruce de información con lo que se presenta en AFIP también. exactamente, sí. Tiene obligaciones de reporte, teniendo en cuenta situaciones normales o anormales. En casos anormales, por ejemplo, en la salida de bienes o en lo que es la administración irregular, o se requiere la venta urgente de un bien, bueno, hay que generar reportes en el caso de quién va a ser la persona jurídica o persona humana que va a ser co-contratante de esa venta o de esa compra, y siempre dejar todo el procedimiento documentado. De todas maneras, los reportes siempre son ROS, lo que se tiene que informar a la unidad de información financiera. Esto tienen que decir que necesariamente estos reportes son de operaciones, pero no son de todas las operaciones, sino son operaciones sospechosas de que encubren una situación de lavado o de financiación del terrorismo. No obstante, sí tienen obligaciones, dependiendo de la forma que adquiere este fideicomiso, o dependiendo también del sujeto obligado, va a ser los plazos que tiene para
generar los reportes, en realidad generar informes. Los reportes de operaciones sospechosas que provienen de lo que es el lavado tienen un plazo determinado para poder informar eso a la UIF y que la UIF continúe con el procedimiento, y en el caso de financiación del terrorismo, el tiempo que tiene, en este caso, el fiduciario para informar es mucho más corto. Yo creo que lo tengo en una filmina posterior, por eso no se los adelanto. ¿Cuál va a ser este punto de conexión que va a existir entre lo que es el fideicomiso y lo que es la UIF? Bueno, lo que lo determina el artículo 21 como ley general, ¿no? Que va a ser en principio la política de Know Your Customer, es decir, conocer quién es el cliente, requerirle información acerca de dónde provienen el dinero o los ingresos con los que quiere gestionar alguna relación de negocio con el fideicomiso a través del fiduciario. Y en el artículo 21 bis se determina qué se entiende por cliente, ¿no? Y van a ser todas aquellas personas humanas, jurídicas, patrimonios de afectación u otras estructuras jurídicas que actúen por cuenta y orden de esta. Independientemente de cómo sea la relación, si es ocasional, si es permanente, si es por única vez, de todas maneras en esos casos hay que tener en cuenta esta política de conocer al cliente y indagar también, por decirlo de alguna manera, de dónde provienen los fondos, ¿no? Sí, el reporte y la información tiene que ser de estos hechos u operaciones, independientemente de cuál sea el monto, porque por ahí puede ser un monto ínfimo, pero si no está debidamente justificado, tiene deber de informar. Después la UIF, en procedimiento administrativo, va a determinar si efectivamente se va a imponer alguna sanción o no en cuanto a multas, pero eso es independientemente del monto de la operación. Y estas operaciones sospechosas tienen que ser justamente inusuales, no tienen que tener justificación económica o jurídica, tienen que ser de complejidad inusitada o injustificada. Muchas veces surge a nivel, por ejemplo, bancario, que son otro de los sujetos obligados. De hecho, es necesario decir también que los contadores resultan sujetos obligados ante la UIF, igual que los escribanos. Los abogados por el momento no. ¿Cómo? No. Ana, es necesario que tengan en cuenta la forma en que se desempeña por ahí el cliente, Y como si les decía. nosotros los abogados quedamos fuera como sujetos obligados, y los primos hermanos contadores quedan siempre atrapados en la telarañas de información. Sí, es cierto. Me parece que tienen algo también contra los contadores. Lo que pasa es que los contadores, al tener por ahí incluso conocimiento a través de las auditorías tanto internas como externas, tienen acceso a esa información y pueden tomar conocimiento quizá de manera más rápida. No estoy hablando del contador específico de la empresa al que le lleva el día a día, pero también puede ser, por un tema de responsabilidad, también tiene su deber de informar, pero pueden notar algún tipo de operación rara que sea necesaria seguir investigando, y esa investigación corre ya por cuenta de la UIF. Siempre, y lo más complicado, es abstenerse de informarle al cliente o al tercero que se está pidiendo esta información justamente para cumplir con los requerimientos de la UIF. Resulta complejo porque muchas veces pasa que la gente es reticente a entregar cierta información que considera sensible o considera que no es necesario que el tercero tome conocimiento o quien le requiere de ese tipo de datos. Entonces, siempre para la investigación y para la protección de la investigación se tiene que proteger a lo que es la confidencialidad de la investigación, el secreto de la investigación. Decimos que entonces el sujeto obligado va a tener un doble rol. Acordémonos que dentro del sujeto obligado estamos enfocados en el inciso 22, donde se encuentra el fiduciario. Tiene que brindar la información que sea necesaria y cumplir con el derecho preventivo, que sería el conocimiento del cliente y el cumplimiento de las normas en materia de prevención de lavado. Decimos también que para refrescar ya existe una resolución específica que es de compliance fiduciario, que es la 140 del 2012, en donde también determina algunos lineamientos y se va actualizando permanentemente
porque básicamente los mecanismos de evasión y de lavado de dinero en la etapa de estratificación son muy complejos y muy nuevos y se van actualizando de manera permanente. Entonces, sí, la normativa va sufriendo modificaciones y actualizaciones. Es necesario también decir que se aplica justamente a los fideicomisos, trust y las figuras fiduciarias equivalentes. ¿Cuál va a ser esta política de prevención? Es similar a lo que sucede en el ámbito de compliance, con el programa de integridad. El programa de integridad, conforme a la ley 27401, tiene elementos que son esenciales, de otros que son voluntarios por parte de las empresas para poder implementar dentro de la organización. Yo siempre prefiero hablar de organización antes de que persona jurídica, estrictamente como dice la ley, porque como les comentaba al principio, la finalidad de la ley es castigar, en su caso, y previamente investigar la comisión de delitos con el aporte de información que le puede entregar la empresa con estos manuales de procedimiento, y también puede ser por una investigación que ya haya realizado la organización sobre un hecho y que deba derivar al fiscal para que continúe la investigación, y la empresa, por esa investigación previa, esa colaboración que realiza con el Ministerio Público Fiscal, puede tener atenuaciones en cuanto a la pena. Estos requisitos son de manera análoga a lo que se requiere en una política de prevención de lavado. Es decir, que para el caso de empresas que cuentan con programa de integridad y también resultan sujetos obligados, pueden contar con manuales diferentes o pueden tener un solo manual, un solo programa de integridad que abarque los dos aspectos. Generalmente lo recomendable es que tengan manuales separados porque las capacitaciones y la forma en que se absorbe ese conocimiento por cada uno de los colaboradores resulta más fácil y más accesible. Esta política de prevención sí va a tener este manual, que va a tener todos los mecanismos, todas las herramientas que va a implementar y los controles internos que se va a autoimponer la empresa para prevenir este tipo de delitos y que sea más fácil su detección en el caso de que ocurran. Es necesaria la designación de un oficial de cumplimiento, que para el caso de la UIF es un elemento obligatorio, mientras que para la ley de responsabilidad penal es voluntario de parte de las empresas contar con un oficial de cumplimiento de forma permanente interna o de forma externa. La realización de auditorías periódicas, más que nada porque estamos hablando de flujo de dinero. Capacitaciones al personal, eso es muy importante porque es la forma en que el contenido de ese programa, de esa política de prevención se va a incorporar y a aprender por cada uno de los miembros de la empresa. Y medidas que sean acordes a los delitos que se pretende evitar su comisión, es decir, implementar herramientas tecnológicas en el caso de que sea posible, también conforme al presupuesto de la empresa, y el rubro en el que se desempeña, o generar registros, o análisis de gestión de riesgos, o cómo va a ser el control y el monitoreo de esos controles que se van incorporando al proceso productivo. Y decimos que necesariamente tiene que tener en cuenta este tipo de cuestiones para el sujeto obligado, el documento, ¿no? Decimos de vuelta la política de prevención, cómo va a ser las especificaciones en cuanto a las capacitaciones del personal, cómo va a ser, se va a gestionar con las áreas operativas, porque no es lo mismo las áreas operativas de la empresa que las áreas, por ejemplo, de recursos humanos, o el área contable, financiera. Los procedimientos, los controles tienen que ser más o menos exiguos conforme el área, porque tampoco se puede implementar, siempre depende de la actividad, pero no se pueden implementar tantos controles en áreas en donde el riesgo es bajo, porque en realidad la empresa en ese caso está haciendo una erogación y está usando el presupuesto para áreas poco productivas en cuanto a información que se puede recabar. ¿Cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar y los criterios para poder leer esa información que se está recabando? ¿Cuáles van a ser los parámetros y tener en cuenta y hacer las capacitaciones, no solamente el oficial de cumplimiento, sino toda la cúpula directiva, el fiduciario, de lo que va estableciendo la UIF, y siempre dejar todo el procedimiento documentado.
Generalmente, cuando el oficial de cumplimiento, conforme a las disposiciones de la UIF, es obligatorio, es necesario que sea designado en una asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, en la que participen la mayoría o la totalidad de los miembros o los accionistas, y se le tiene que determinar cuáles van a ser las funciones específicas, es decir, para qué tipo de riesgos, independientemente de que estamos hablando de lavado de dinero, pero para qué tipo de áreas de riesgo se va a determinar funciones para el oficial de cumplimiento. Como dijimos, pueden haber muchas áreas dentro de una empresa, pero decimos, bueno, el oficial de cumplimiento va a hacer la gestión para el área de contabilidad o el área de compras y ventas, que son las áreas en donde se maneja más flujo. Entonces eso también es importante por el tema de la responsabilidad del oficial de cumplimiento. Bueno, acá hablamos de vuelta que lo que es la política de conservación de la documentación, que el plazo es de 10 años, es decir, se rige por la misma normativa que el Código Civil, cómo van a ser las funciones de auditoría y los controles entrecruzados que tienen que existir entre el control del oficial de cumplimiento y el control de auditoría para que no existan superposiciones, y cuál va a ser el régimen sancionatorio, amén del que establece la UIF, para el personal que trabaja para ese sujeto obligado que resulta implicado en la comisión de estos delitos. Yo les quería hacer un breve raconto, espero que estén bien, que me vayan siguiendo, si les queda alguna duda me van avisando. Leo acá una duda de Julio. En cuanto a la existencia de proyectos de reglamentación, dice Julio que se adhirió a la adecuación de su estructura administrativa al marco de la Ley 27401. Lo penal es ordenamiento de fondo, sí. Salvo en lo que es materia procesal penal. ¿Tiene conocimiento si existen proyectos de reglamentación? Existen proyectos de reglamentación y existen proyectos para ampliar la cantidad de delitos a nivel 27401, por los que puede llegar a ser investigada la persona jurídica, justamente porque al momento de ingresar el proyecto, ingresan muchos más delitos y se hace un filtro y quedan solamente estos 5 que yo les mencioné inicialmente. Entonces la idea es extenderlo y también adecuar la normativa, que en ciertos aspectos está adecuada, la normativa del Código Penal, para extender la responsabilidad y que la investigación sea más transparente para el fiscal. Estoy leyendo otra duda. ¿Es obligatorio en todo tipo de fideicomiso que quien actúa como fiduciario cumpla con un programa de integridad o similar que estipula? Sí, es obligatorio para todos los fiduciarios. Eso está determinado por la ley y tiene que no solamente acreditar que cuenta con un manual de procedimiento, sino que las personas, porque no necesariamente el fiduciario va a actuar solo y hace todo el trabajo dentro de lo que es el fideicomiso, cuenta con personal a cargo, entonces esas personas tienen que estar debidamente capacitadas, todo el procedimiento de las capacitaciones tiene que estar documentado, así como también dar cuentas de cuáles han sido los controles que se han implementado, si esos controles son efectivos y son idóneos o no, y en el caso de que no son idóneos, cuando se hace el mapa de riesgos, se determina que no son idóneos, por qué no se han modificado o cuáles son las modificaciones que se van a hacer. Eso también para mitigar las multas que se le va a imponer, no solamente en ese caso a la persona jurídica o al fiduciario, y al fideicomiso, sino también a las personas humanas, digamos. En este caso, no solamente el ente ideal. Yo sé que Gilberto habla de que no son sociedades, no son personas jurídicas, pero para que nos entendamos un poco, no solamente el ente ideal, sino también las personas humanas son pasibles de multas que determina la UIF en procedimiento administrativo. Ahí Julio preguntaba sobre las normas procesales, y yo creo que la pregunta apunta a que la ley 9237, si no me equivoco, es la que adecua la legislación provincial a los lineamientos dispuestos por la ley 27.401, la que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ahí les voy a colgar un link donde trata específicamente el asunto, pero Mendoza ha sido de las primeras provincias. Porque la ley 27, la 9237 es importante porque, como decimos, Mendoza ha sido pionera en adherirse a este proyecto
de generar cultura ética transparente y de gestión de negocios de forma, por así decirlo, íntegra, de generar integridad empresaria. Y lo que sí sé que tenían intenciones de no solamente generar, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay aspectos que no he tocado en las filminas, pero la ley nacional establece que hay personas jurídicas que necesariamente tienen que contar con un programa de integridad en ciertos casos y supuestos en particular. ¿En qué caso va a ser? En los casos en que esas personas jurídicas participen en licitaciones públicas con el Estado Nacional. En ese aspecto se ha adherido la ley provincial. ¿Cuáles van a ser los puntos particulares que va a tener como mínimo ese programa de integridad? Bueno, en primer lugar, establecer un código de ética, luego reglamentaciones y cómo va a ser el procedimiento para el caso en que se presenta licitación pública, cómo va a ser la relación con el funcionario público para evitar exacciones, por ejemplo, y por el otro lado las capacitaciones, que es fundamental para dar a conocer la política de la empresa. ¿Qué pasa? Entiendo que en Mendoza tenían la voluntad de no solamente incluir a las licitaciones en esos procesos, sino también a las contrataciones directas. Más que nada porque en época de pandemia las licitaciones se vieron reducidas en su cantidad, en su publicidad y demás, para pasar a hacer contrataciones directas específicas, por ejemplo, en áreas de herramientas, instrumentos y demás hospitalarios. Entonces, es la voluntad de la provincia. No existen reglamentaciones, pero existe la voluntad de ampliar ese proyecto y presentar ese proyecto. Bueno, ahora les quería dar unas breves nociones de lo que es compliance tributario. Yo creo que en términos generales, bueno, si comentar la cuestión Sí, específica. decime, Gilberto. No, si así cerra lo tuyo, discúlpame, si es importante que trates el tema de compliance tributario vinculado a fideicomiso. Miren, yo en realidad el compliance tributario les quería dar unas breves nociones, pero ya me di cuenta que me excedí un poco del tiempo. Pero antes que nada quiero pasar a la pregunta que me hace Julio, Y que Armando, es, quiero hacerte una pregunta también, Armando, si me siente bien. bueno, si en el proceso existen reglamentaciones sobre el contenido o guías. En realidad no existen guías sobre el tema de lo que son los acuerdos de colaboración. Y particularmente creo que es un instituto que no va a tener viabilidad en la práctica. Hay muchos aspectos que quedan sin resolver, en que en el momento del proyecto de ley sí estaban contemplados, pero en el momento de pasar los filtros del Senado de Diputados no se tuvieron en cuenta y se realizaron modificaciones sin tener noción de estos aspectos. Yo creo que lo más viable es que se aplique el artículo 9 directamente, en ese caso en particular. ¿Por qué? Porque se establece la atenuación, o en realidad en ese caso se establece la exención de pena para el caso de que la persona jurídica no solamente haya devuelto el beneficio obtenido que hubiese podido obtener, o la ventaja proveniente de el hecho de corrupción que ha investigado dentro de la organización, sino que también previamente se tiene que acreditar que contaba con un programa de integridad y que esta persona, este colaborador que cometió efectivamente el ilícito, le resultó complicado, pero no infructuoso, llevar a cabo el ilícito. Es decir, que existieron controles que pasó el filtro a esta persona y no obstante lo cual la empresa decide devolver el dinero, acreditar que existe el programa y acreditar cuáles han sido los controles que tenía instaurado la empresa. En ese caso existe la exención de la pena. Pero para el caso de los acuerdos de colaboración, la empresa se encuentra con una cierta desventaja porque para el caso de que entregue la investigación que ya realizó al Ministerio Público Fiscal, independientemente del deber de confidencialidad, el secreto, la parte de la representación que está bien reseñada, y dar el detalle de cuáles han sido los hechos que han dado lugar a que la persona jurídica abra esta investigación al Ministerio. Este acuerdo que celebra entre las partes para tener una reducción de la pena, en realidad le da facultades muy amplias al juez que no terminan de estar ciertas digamos, taxativas y claras dentro de la legislación, porque en el caso de que, por ejemplo,
el juez rechaza ese acuerdo, ¿qué va a pasar con ese fiscal que de todas maneras tomó conocimiento a través de esta información que le plantea la empresa de otros ilícitos que se cometen? O tampoco se planteó el hecho de que no existe instancia de revisión de esa decisión del juez sobre el rechazo. Y para el caso de que existan algunas divergencias, tampoco está previsto, por ejemplo, el tema de que se puede recurrir a otro juez o, digamos, determinar que existe conflicto de interés y hacer una excusación o recusación. Esos aspectos han quedado poco claros, entonces yo sinceramente no le veo mucha perspectiva a lo que es el acuerdo de colaboración eficaz. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el artículo 9 sí exime de pena a la persona jurídica, pero no a las personas humanas. Las personas humanas sí van a tener responsabilidad y van a ser pasibles de sanción en el caso de que el procedimiento siga adelante y sea imputada realmente. Bueno, voy a hacerlo rapidito para que podamos cumplir porque ya me pasé, pero como bien decía Gilberto, hay que hacer un mapa de riesgos tributarios. Generalmente es muy difícil a nivel Argentina determinar programas de cumplimiento a nivel tributario por la volatilidad que tienen las normas tributarias en nuestro territorio y digamos, la poca vigencia que tienen en el tiempo. Es decir, el riesgo normativo, más que el riesgo normativo penal, el riesgo normativo en nuestro país es muy elevado. Entonces es una variable que hay que tener en cuenta tanto a nivel tributario como a nivel general. Pero sí es necesario tener en cuenta por ahí parámetros a nivel internacional, como por ejemplo son las nociones de las buenas prácticas tributarias, lo que determina la UNE 19.602, en cuanto a la forma de prevenir los riesgos, que es el riesgo, que es el mapa de riesgos tributarios, para poder determinar mínimamente lo que va a ser una política para la gestión del riesgo tributario. ¿Cuál va a ser la utilidad? Como bien decía Gilberto, va a ser minimizar lo que son las contingencias fiscales y no solamente evitar la imposición de sanciones como última ratio, sino también como para generar un cierto derecho preventivo y una cierta previsibilidad al devenir de la empresa para el caso o el supuesto en que cierta amenaza, cierto riesgo tributario suceda. La idea es justamente generar modelos de cooperación, que yo creo que a nivel nacional es poco viable quizás en el corto plazo, por justamente lo que decía Gilberto, es una relación dispar entre el Estado y el contribuyente. No existe relación de cooperación, sino solamente es una relación unidireccional del contribuyente al fisco, pero a nivel internacional sí existen otros modelos que son un poco más cooperativos entre el Estado y las empresas, por lo que en esos casos sí hay que tener, cuando yo les mencionaba los tipos de modelos centralizado, descentralizado, híbrido, tener en cuenta este tipo de nociones al momento de implementar un programa estrictamente de compliance tributario para digamos, abarcar todas estas nociones y tener en cuenta cuál es, dependiendo de la jurisdicción, cómo son los usos y costumbres. Quizás en nuestro país resulta un poco más complejo instaurar un modelo de compliance tributario, pero no significa que sea improcedente, inviable y que no se pueda hacer. Resulta más complejo y en ese caso sí es necesario destinar no solamente recursos financieros, económicos para la gestión del programa, sino también recursos humanos, recursos tecnológicos y demás. En esta parte yo les mencionaba lo que era la UNE, que en la UNE es como una norma ISO, pero española, que es la única norma que existe a nivel compliance tributario como guía, como parámetro para la implementación de estos sistemas de gestión de riesgos, y considera que es clave para toda la organización contar en realidad con un programa de compliance tributario porque generalmente es el área o el foco de donde se potencian los riesgos dentro de la compañía en materia de corrupción, tanto también en materia de lavado, pero en materia anticorrupción resulta necesario por ahí incluso reforzar algunos aspectos o generar mayores controles en esas áreas. Bueno, en estos casos decimos que establece controles no solamente financieros, sino no financieros,
dependiendo de las contingencias y de los riesgos que se pretende mitigar, siempre sobre los procesos internos de la compañía. Es decir, acordémonos que esto es autorregulación regulada. Y esta autorregulación tiene que ser conforme el tamaño de la organización, conforme la cantidad de trabajadores con los que cuenta, las áreas geográficas en las que opera, porque no tiene que ralentizar el proceso de la empresa en el devenir de los negocios. Sí se instauran ciertos controles porque muchas veces las actividades se encuentran, muchas actividades se encuentran subsumidas dentro de una sola persona, entonces en esos casos es necesario atomizar las funciones y se genera quizás un proceso más lento, pero no es la idea de ralentizar al 100%, la idea es generar los controles necesarios para que esa empresa genere los mecanismos transparentes y acredite a posteriori, en el caso de que sea necesario, que usó todos los medios para prevenir la comisión del riesgo. ¿Por qué? Porque existe lo que es la teoría de la defectuosa organización, entonces de esa manera puede ser imputada a la empresa. Siempre hay que tener en cuenta, como les digo, en definitiva, el tema de la proporcionalidad. Yo espero que si tienen dudas me las comenten. He tratado de ser muy rápida porque ya tendría que haber terminado, pero bueno, yo también me emocioné un poco. Armando, no sé si te quedaba alguna duda. Sí, no es una duda, sino posiblemente una divergencia o no entendí exactamente lo que se quiso decir, que consiste en lo siguiente. Cuando se habla de fideicomiso, ¿qué papel cumple y si es necesario o si es obligatorio que exista un oficial de cumplimiento? Creo haber entendido de la charla que lo debe constituir, pero me parece que mi discrepancia consiste en lo siguiente. Tanto la propia ley 25246 reformada en el artículo 21 bis, creo que es 20 bis, como la 140/12, que es la resolución de la UIF relativa a los fideicomisos, establece que es obligatorio constituir un agente de cumplimiento, un oficial de cumplimiento, solamente en las personas jurídicas. Y para mí el fideicomiso no es una persona jurídica. Claro, lo que pasa es que volvemos a lo que yo le comentaba. Como contrato, como figura, yo considero humildemente que no es una persona jurídica, pero la persona, el fiduciario, la persona, el fideicomisario, pueden sí ser personas jurídicas. No obstante lo cual, como fideicomiso, yo siempre recomiendo que cuente con un programa Interia. Y la figura del fiduciario puede también revestir la condición de oficial de cumplimiento, lo cual en principio se podría para el caso de los fideicomisos que son muy chiquitos, pero en definitiva conlleva un riesgo de conflicto de intereses. Entonces eso a la larga hay que terminar solucionándolo. El fiduciario debe cumplir con las normas del artículo 20, inciso 22 e informar. Pero bajo ningún concepto podemos considerar que el fideicomiso o el patrimonio fiduciario puedan ser considerados como sujetos de derecho. Es diferente a lo que el fiduciario, y creo que apunta eso Armando, debe actuar como sujeto obligado frente a la UIF. Sí, de todas maneras yo considero que, como les comentaba al principio, es sujeto pasible en la norma todos aquellos quid que no sean personas humanas ni personas del Estado, ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo que de modo preventivo, aunque quizás no lo exija la ley de manera determinante y tan cierta, tan taxativo, es necesario tener una política de prevención y contar con estas medidas, máxime cuando se está administrando un patrimonio que, en definitiva, pasa a terceros. Eso por un lado. Y por el otro lado, en materia de UIF, también considero que es necesario, independientemente de que quizás la norma hable de personas jurídicas privadas y que consideramos que el fideicomiso no es una persona jurídica, no es una sociedad, pero sí es una organización y sí muchas veces funcionan como empresas. Entonces, si también nos basamos en lo que es el derecho comercial, en los usos y costumbres y las relaciones de comercio, sí considero que para generar mayor transparencia, también por la sombra que tienen siempre los fideicomisos de que por ahí se utilizan para ocultar ciertos negocios ilícitos, entonces yo considero que también por una mayoría empresaria es necesario contar con este tipo de programas y de políticas. Sí mismo,
es como un cuchillo, puedes usarlo para matar o para cortar el pan. Bueno, tenés sociedades 99,9% de un solo socio. Por eso, precisamente, como hubo un oscurantismo en un principio con respecto al fideicomiso, fue muy perseguido. Pero hay una figura que surge del Código Civil, tiene presunción de legitimidad, está absolutamente legislada y en todos sus aspectos, desde lo normativo del Código Civil y las distintas ramas del derecho que confluyen con respecto a esto. El fiduciario es sujeto obligado, nadie lo discute, y creo que estás de acuerdo conmigo, Armando. Lo que es diferente es si la necesidad o no de contar con programas de integridad o contar o no con un compliance officer. Todo va a estar vinculado a la entidad de los negocios que se lleven adelante el fideicomiso. Por un simple fideicomiso de administración, donde tengo 3 casitas, un barrio de determinadas características, es una cosa. Otro fideicomiso donde tengamos los grandes acelereros o a través de un crowdfunding, plataformas digitales donde o sea oferta pública y una persona, se entiende que la misma UIF con gran criterio sabrá discriminar dónde ajustar más o dónde flexibilizar más a un crowdfunding, un fideicomiso de inversión en materia petrolera o minera, o un simple fideicomiso de administración. Porque la norma no distingue. Todos los fiduciarios son sujetos obligados. De ahí el más, quieren ser más o menos fiscalizados, o estén sujetos a un mayor o menor control, creo que depende también de la entidad del negocio que se lleve adelante. Creo que apuntás a eso, Armando, ¿no? Tengo claro totalmente de que el fiduciario obviamente es un sujeto obligado, que lo dice específicamente la ley. Mi pregunta apunta a otra cuestión, a si tiene la obligación de constituir un agente de cumplimiento o un oficial de cumplimiento. Ahora, si el fideicomiso además está ejecutando una obra pública, ahí aparece otra cuestión, que es sí la necesidad del oficial de cumplimiento en este ítem, porque aparece otra ley que es la 27401. Y entonces aparece otra pregunta. ¿Es menester, si fuera el caso de que existan 2 oficiales de cumplimiento, 2 manuales de procedimiento, 2 manuales de integridad? Yo creo que con uno solo basta. En realidad siempre, como te decía, depende del tamaño de la organización, depende siempre del criterio de la proporcionalidad. Sí es cierto que en la medida en que participe en contrataciones con el Estado, en mayor o menor medida, a la larga o a la corta se va a empezar a exigir. Por la ley 27.401 no es obligatoria la figura del oficial de cumplimiento, como les dije, solamente eran 3 requisitos los esenciales, que era el código de ética, las capacitaciones y los procedimientos que se iban a llevar adelante por parte de la empresa al momento de hacer licitaciones, pero para la UIF sí es una figura necesaria. Eso por un lado. Y por el otro lado también es interesante tener en cuenta de que como organización hay que plantearse la pregunta de que en realidad lo que nos da compliance es una herramienta de gestión de riesgos. ¿Podemos mitigar estrictamente los riesgos penales porque vamos a ser pasibles de sanción las personas jurídicas privadas? Sí, pero eso no significa que cualquier otra organización que se desempeñe como empresa y que, digamos, se maneje dentro del mercado esté exenta ni tenga la posibilidad de gestionarlo para la mitigación y la detección temprana de riesgos, no solamente penales, pero quizás riesgos pueden ser ambientales o riesgos de cualquier otro tipo, dependiendo del rubro en el que se desempeña la empresa. Es una herramienta de gestión de riesgos que es necesario y es útil en su implantación, perdón, pero tenemos que tener en cuenta el número clausus, por así decirlo, de cuáles van a ser las personas pasibles de sanción. Independientemente de eso, cualquier tipo de organización puede implementarse, autoimplementarse un programa de integridad. Yo creo que lo que apunta Armando es que, y bueno, estoy de acuerdo, que la figura del oficial de cumplimiento no es obligatoria. Ideal, obviamente que sí, mientras más cortafuegos hagan para evitar la comisión de ilícitos dentro de una empresa y poder estructurar el mapa de riesgo y poder tener todo trazado, es así, pero lo que te exige, y que es un poco más o menos lo que comentaste vos también, es la capacitación, que lo comenta acá también con Julio en sus comentarios, ¿no? Pero en lo que hace a fideicomiso, en los términos generales, el simple fideicomiso de administración es muy raro ver a fiduciarios que estén informando a la UIF. Esa es la realidad. En otro tipo de fideicomiso, con otro tipo de presencia, actividad, inversión, sí.
pero en la mayoría de los fideicomisos, aunque ahora, para abrir cuenta corriente bancaria, los bancos te estén exigiendo, cuando quieras abrir una cuenta bancaria con el quit del patrimonio fiduciario, que le has cumplido con las normas que exige WIF con respecto a esto. Bueno, me parece que les ha quedado picando el tema. Está bueno eso, que les hayan surgido preguntas. Yo no sé si tienen más preguntas para hacer, si no tienen mi contacto. Cualquier cosa me pueden preguntar sobre las herramientas para la implantación. Siempre hay que tener en cuenta que compliance y los programas de integridad son herramientas que sirven para prevenir, detectar y remediar riesgos estrictamente penales, como para cumplir con la ley en los casos en que la organización lo decida, sea porque es un sujeto obligado, por así decirlo, por la norma, la 27401 o no, u obligado, digamos, en el caso de las licitaciones públicas, obligado, y si no, por la UIF, pero sí es necesario contar con estas herramientas porque en realidad es una forma de gestionar también los recursos de la empresa, es decir, tener en cuenta dónde existen fugas de dinero, cómo solucionarlos, dónde establecer controles. Quizás no es necesario tener muchos controles, con tener pocos por efectivos e idóneos es necesario. Entonces es una herramienta de gestión para darle continuidad al negocio. Y el negocio puede revestir la característica que sea y incluso un fideicomiso puede ser realizado no solamente para los fines de protectorios, que son lícitos, son buenos, son sanos, sino también para cualquier otra finalidad mercantil, por así decirlo. Así que yo les agradezco a todos que se hayan quedado hasta el final. Perdón por el retraso, pero bueno, se extendió un poquito de más. Así que espero que estén conformes. Gilberto, no sé si quieres decir algo. No, agradecer a todos por su participación. A vos, Mary, por estar tratado muy bien el tema y hemos hecho conexión de distintos asuntos vinculados a compliance, tributario, lavado de dinero, tasas y fideicomisos, con lo cual ha sido toda una preparación esta charla. Y muy buenos los aportes tanto de Julio como de Armando y Leopoldo. Así que les agradezco Tal a cual, todos. muchas gracias por participar.